amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Habanos y Compañía en este 2026. Y qué mejor manera de empezar el año que levantar nuestra copa con una bodega que justamente se encuentra en el corazón de la Sierra de Alto de Turia. Y quienes viven día a día la tierra, la vid y también la montaña. En su ADN lo llevan. Y el día de hoy vamos a estar con Bodegas Valdovar 923. Así que bueno, de poco a poco vamos a ir desgranando todas las etiquetas, todas las joyas de altura que vamos a ir conociendo y por supuesto haciendo de maridaje con nuestro invitado del día de hoy, H. Uckman 54. Así que para que nos vayas platicando a todos los invitados, a todo el público, tenemos con nosotros a Nito Alegre, quien nos va a desgranar uno a uno todos los secretos de la montaña de Bodegas Valdovar 923. Nito, bienvenido, gracias y bueno, pues este es tu espacio. Muchísimas gracias, Sofía, por invitarnos y por tener la posibilidad de mostrar nuestros vinos una vez más aquí en el Club Habanos. Gracias, Nito. Y pues nosotros encantados de poder el día de hoy estar platicando contigo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos siempre por el inicio, que es lo más importante? Claro. Y que nos platiques en 2016 cómo surge la bodega, por qué decidieron ponerla en la denominación de origen Valencia y bueno, que nos vayas hablando un poquito de esos orígenes de la bodega. Sí. Bueno, nosotros teníamos mucho interés en explorar la zona del Alto Turia, que es la zona donde nosotros nos encontramos. Pensamos que desde el punto de vista enológico tenía unas posibilidades enormes por varias razones. Una por la altitud, estamos a 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, que esto tiene un impacto cualitativo en la uva y en la viña. Luego también por el propio terruño, que son tierras muy antiguas, estamos hablando de millones de años en las que se formaron, donde hay una base de roca calcárea muy interesante que le aporta una mineralidad especial al vino. Y luego el tercer componente que nos animaba mucho a tomar o iniciar este proyecto era la variedad de uva autóctona del lugar, que es una uva que se llama Merseguera, una uva muy particular que normalmente se había utilizado para hacer vinos a granel o vinos de cooperativa, que era la actividad principal que se daba en nuestra zona, Ujú. pero que nunca se había explorado para hacer vinos cualitativos o vinos finos. Y nos parecía que todo esto, de alguna manera, confluía para hacer un proyecto como el que nosotros iniciamos, que es un proyecto en el cual queremos poner en valor el territorio, queremos poner en valor la variedad que utilizamos, que es la uva merseguera Mm. principalmente, aunque también tenemos otras, como veremos hoy. Claro, gracias Nito por esta gran explicación. Y bueno, el nombre de dónde viene, entiendo que juegan un poco con la altura, pero Valdovar, ¿cómo se forma? ¿Es una mezcla de palabras, un No, es, apellido? es, es mucho más sencillo que eso, es la aldea donde estamos. Ah, muy bien. Valdovar es una aldea de aproximadamente 40 habitantes que pertenece a un pueblo un poco más grande que se llama Ujú. Alpuente. Alpuente tiene como alrededor de 14 aldeas, algunas están abandonadas, otras hay poca gente viviendo, pero donde estamos nosotros es en la aldea de Valdovar. Y el proyecto lo iniciamos recuperando la antigua cooperativa de vinos de la aldea de Valdovar, que llevaba como unos 10 años cerrada, Ujú. y la recuperamos, la rehabilitamos para habilitarla para nuestro proyecto. Claro, qué interesante, Nito. Siempre es importante como recuperar el origen, la tradición también, y bueno, me parece bastante importante señalarlo. Ustedes están entonces dentro de la comarca de la Deo Valencia. Estamos dentro de la denominación de origen Valencia, en una zona que es para nosotros una zona muy especial, que es una zona de montaña que tiene el nombre de Alto Turia. Alto Turia, muy bien. Y bueno, pues siempre todo se va uniendo. Antes de empezar el video hablábamos un poco de esta afinidad que hay entre el vino y el tabaco y justamente también el tabaco tiene una zona muy específica para producirse y del cual el origen es
Cuba, que es el tabaco negro cubano, y precisamente de ese origen es donde está nuestro invitado humeante el día de hoy. ¿Qué Ajá, te parece si te presento a nuestro claro. invitado? Vamos a estar hablando de él de poco a poco, conforme vayamos probando las etiquetas también. Y hoy está con nosotros, tenemos a H. Upmann Magnum 54. Es un tabaco, una vitola bastante interesante. Se presentó en el año 2016 en el Festival del Habano. Ajá, Para las personas que no conocen o a lo mejor no tienen tanta noción de qué es el Festival del Habano, es, digamos, la cumbre o la celebración de el Habano. Durante esa semana en Cuba, en La Habana, se hacen ciertas actividades de presentación de vitolas, líneas, se hacen cenas de gala donde se homenajean a diferentes marcas. También se hacen, por ejemplo, visitas a las plantaciones. En Cuba, en lugar de viñedo, al lugar donde están las plantas de tabaco, se les llaman vegas. ajá, Y a las personas que trabajan en el campo se les denomina vegueros. Así ajá, como el viticultor, ajá, el veguero es el que cuida la planta, la plantación. Y precisamente durante toda esa semana, pues bueno, es como la cumbre, la presentación. Además, generalmente siempre se hace pues a finales del mes de febrero porque coincide con la época de cosecha, ajá. con la época de cosecha. Qué Entonces, bueno, interesante. va como un poco de la mano Sí. también. Por ejemplo, en el tema del vino, la cosecha es más o menos, no sé, agosto, septiembre Sí, en nuestro caso aproximadamente. empezamos en septiembre Ujú. y terminamos como a mediados de octubre. Vale, pues igual en el tema del tabaco cambia un poco los meses, pero el objetivo es el mismo, es Ajá, recolectar la hoja de la vega y esto también se hace manual. Así ajá, como, bueno, también ustedes se puede hacer en campo manual, acá también se hace esta parte. ajá, Así que este tabaco justamente se presentó en el 2016, en ajá, la ocasión del Festival del Habano, y es un tabaco que se une a toda la línea de Magnum de la marca H. Upmann. ajá. H. Upmann, más adelante te platicaré la Sí, historia, pero es una marca que sin duda se ha vuelto icónica y emblemática para habanos, porque es una marca que es muy cremosa, tiene muchos frutos secos, tostados. Más adelante me irás platicando qué te ajá, parece, pero prácticamente es abrir un poco la puerta a una panadería, esos aromas también a bollería que transmite el tabaco y sobre todo la ligada de ajá, la vitola, que es 2/3, es de 2/5, perdón, que es fortaleza suave a media. ajá, El tabaco tiene diferentes niveles de fortaleza. Pueden ser tabacos suaves, suave a medio, medio a fuerte. En este caso nos encontramos en un territorio de suave a medio. ajá, Y las características que tiene la vitola Magnum 54, tenemos un cepo 54, es decir, un calibre amplio, grueso, y una longitud de 120 milímetros. Así ajá. que bueno, vamos a ir disfrutando de poco a poco, a 3 tercios, como decimos. Así que te invito a que hagamos el corte. Vamos un momento al encendido. Gracias. También otra, en lo que tú haces el corte, yo les voy a platicar y señalar. La vitola es una característica y tienes una doble anilla en la cual puedes encontrar la vitola de salida, que en este caso es Magnum 54. Este habano, como bien te platicaba Anito, se une a los dos habanos que tiene la línea Magnum. Tenemos Magnum 46, Magnum 50 y finalmente el 54 llegó en el 2016. Permíteme, te voy a hacer, a encender el tabaco y vamos platicando. Me gustaría que me fueras, Nito, presentando la primera etiqueta del día de hoy, Ujú. que sé que es bastante autóctona justamente por la uva y por la vid que vamos a probar el día de hoy. Sí, pues mira, Sofía, tengo aquí Rascaña, que es nuestra primera etiqueta. Este es un vino que hacemos principalmente con uva merseguera, que tiene un Ujú. 80%, y luego le añadimos un 20% de macabeo. Es un vino bastante particular porque estamos haciendo un vino blanco macerado con pieles. Ujú. ¿Qué significa esto? Pues normalmente los vinos blancos no se utiliza la piel en la Ok. elaboración, Ujú. sino que se hace un prensado y con el prensado sale el mosto apretando la uva y ese zumo de uva que le llamamos mosto se va a fermentar. Ok. Pero en este caso lo hacemos de otra manera, lo hacemos de la misma manera en que se elaboran los vinos tintos, que es con las pieles. Eso significa que lo llevamos
a fermentar y a elaborar conjuntamente con la piel de la uva, que Vale. es una uva blanca. Y en este caso, Nito, ustedes, gracias. En este caso, ¿por qué deciden dejar la piel? O sea, entiendo que haces como un proceso similar al inicio de un vino tinto. Sí, el método de elaboración es el mismo que el vino tinto. Ujú. Nosotros cuando empezamos con este vino, lo empezamos a pensar cómo queríamos hacerlo, pues básicamente queríamos hacer un vino blanco con una complejidad Ujú. extra que nos aportara cosas que el vino blanco normalmente no tiene, pero que sí que tiene el tinto, pues Ok. la parte más tánica, la parte pues más gastronómica, bueno, y es por esto que nos decidimos a hacer este vino. Aquí técnicamente hacemos algo, bueno, muy cuidado, con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque los vinos blancos elaborados con pieles se pueden ir a un extremo demasiado exuberante que puede ser hasta demasiado cansado. Ok. Entonces, en este caso lo que pretendemos es tener un vino macerado y fermentado con Ujú. pieles, pero que sea muy agradable de beber, que invite a beber otra copa más y que no sea muy pesado, sino que tenga Ujú. una suavidad y una elegancia, que es lo que a nosotros nos gusta en toda nuestra colección de vinos. Claro. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es limitar mucho el número de días que tenemos el vino con contacto con la piel. Ok. En este caso, la mitad del vino, todo lo que es el macabeo y una parte de la merseguera, lo que hacemos es una maceración con pieles de tan solo 2 2 días. días. Ok. Y la otra mitad del vino sí que la fermentamos con las pieles durante un periodo de 10 a 15 días. Vale. Y justamente estoy viendo el color y es súper interesante, Nito. ¿Esto sería un estilo orange? ¿Podríamos llamarlo? Sí, sí, le llamamos orange, también en España se llaman brisado, Brisado. y se llaman orange o vinos naranjas porque si lo consigues mantener bastante tiempo, Ujú. o si tienes desde el punto de vista enológico el interés de que esté macerándose con las pieles, fermentándose y haciendo una posfermentación con pieles más larga, puede llegar a tener un color ámbar, un color bastante anaranjado. Ok. Y por eso de ahí viene este nombre. Vale, sí, porque en vista es maravilloso. O sea, tienes como el centro es como más hacia a lo dorado, Sí, justamente, y ya en esta parte, ribete, sí, se empieza a ver más como esta tonalidad naranja, exacto. pero como un naranja un poco más pálido, no sé Sí, si es exacto. correcto. Entonces, sí, sí, es correcto. Entonces, para nuestro rascaña, pues lo que tenemos es un tono de como un dorado Mm. más que un amarillo pálido, que normalmente Ujú. son los otros vinos que tenemos también de Merseguera, pero que no trabajamos con la piel. Claro. Hace que suba la intensidad del Del tono de vino. color. Vale, pues, ¿te parece que nos vayas platicando un poco Mm. en nariz? Porque jamás he probado la uva merceguera, entonces me parece muy interesante justamente cuando estábamos hablando y en su momento se hizo el evento en el After Work. Sí, Dije, wow, me parece ideal que ustedes rescaten como estas uvas también sí. autóctonas que no son tan conocidas. ¿Qué características podemos encontrar en nariz de esta Mm. uva tan autóctona de Valencia? Bueno, a ver, depende mucho del método de elaboración. En este caso, lo que empezamos a adivinar es aromas a frutas de hueso, Ujú. como el albaricoque o el melocotón, y todo esto viene un poco de esa intensidad que le provocan las pieles. Sí, está muy presente justamente el albaricoque. Mm. A mí también me da como a guayaba un poco Ajá, ese tema. Hay una fruta que se llama tejocote. No ajá, sé no la si conozco. es una uva, es una fruta más bien, es un fruto seco que se da Ujú, mucho en América. Y ujú, tienes como estas notas, es como entre una mandarina, pero una guayaba es más pequeña, entonces tienes como, me sí, recordó este tipo de ajá, frutos, pero es justamente un fruto blanco, un fruto de ajá, hueso que tiene estas características. ajá, qué Así que bueno. está impresionante, lo voy a llevar a boca, así Sí. que mm, Mm. mm, Es una boca muy agradable. Em,
no muy alcohólica. Nosotros nos gustan los vinos que no sean excesivos en alcohol o excesivamente em, corpulentos o poderosos. Entonces le da mucha elegancia, mucha finura. Tiene, es como muy cremoso. Ujú. Y bueno, y vuelves a sentir otra vez esta sensación o sabores a frutas de hueso, tipo Claro. melocotón, Sí, albaricoque. de hecho te da como esta sensación de volumen en boca, o sea, lo Sí. puedes como paladear. Y justo, o sea, el alcohol está muy bien, es equilibrado, no se Mm, siente, pero al final en un vino blanco también lo que buscas es esta acidez. Te mm, invita a exacto, esta parte de acidez, es exacto. fresco, muy interesante, o sea, me parece un vino con un perfil no tan común para un vino blanco, Sí, debido, me imagino que es al tipo de uva, sí. a las características que tienes. Así que, ¿te parece si hacemos la primera armonía con Ujú, H. Upmann 54? Y bueno, vamos platicando de estas sensaciones. No es tan común o no es tan habitual pensar en habanos con vino blanco. ajá, Generalmente te vas más con vinos tintos o incluso con destilados. Así que el vino blanco con estas características, que es un vino que tiene todavía uva, que tienes esta tanicidad, creo que nos va a ir bastante bien porque vamos a tener también volumen en boca y sí. eso nos ayuda con las características que tiene el tabaco en Mm, boca. mm. Vamos a probarlo y bueno, vamos platicando. Mm. Es muy agradable, muy suave. Combina bien. Yo creo que lo que explicabas al principio de la fuerza que tienen, la escala de fuerza que tienen el Los habanos. tabaco, Ajá. los habanos, creo que al ser un habano de fuerza 2 encaja bien con el maridaje con estos vinos. Claro, y también el perfil que tiene. H. Upmann tiende a ser una marca, como te decía, y sobre todo Magnum, la línea Magnum, es una marca que tienes muchas notas tostadas, terrosas, frutos secos, Sí, y justo conforme el tabaco se va explayando, va abriéndose, vas a empezar a notar en el salón esta expresión como a bollería, ajá, a pan que tiene estas notas, y es debido a eso, a la fortaleza que tenemos, es suave a media, y el tabaco también, Nito, va evolucionando, va cambiando conforme a los tercios. El primer tercio vas a encontrar que el tabaco empieza a quemar los aromas, los sabores. Por eso es fundamental darle como un tiempo al tabaco. No lo puede, un habano no lo puedes, digamos, fumar como un cigarrillo. ajá, Voy a la tienda y lo fumo en 5 minutos. No, el habano hay que darle un tiempo para que los aceites y las ajá, propiedades que tienen las hojas vayan quemándose y pueda ir saliendo o reflejándose los sabores y los aromas. En este caso, por ejemplo, me da mucho en posgusto. sí, Tengo la frescura del vino blanco, pero también me da cuerpo al humo, como que ajá. me da volumen, lo puedo saborear. Mm. Algo también Mm, característico que podemos encontrar en los cepos que ya son amplios, es decir, es un tabaco que tiene un cepo arriba de 50, es un cepo 54, y es el posgusto. Tienes ajá, más notas en boca, el posgusto es un poco más largo, más amplio, ajá, y los va reflejando. Conforme vayamos fumando, te vas a dar cuenta la evolución que tiene los sabores en el segundo tercio. ajá, Esto es debido también a la composición o a la ligada. Así como en el vino, ustedes, por ejemplo, me decías que es 80-20, 80 Merceguera y ujú, 20 Macabeo. ujú, En el tabaco, en la parte interna se le llama tripa ujú, y la tripa está compuesta por tres hojas. Una te da la fortaleza, que es intensidad, relación con la nicotina. Otro, por ejemplo, te da los sabores, los aromas. Y la última te da la combustión. Y esas tres hojas, justamente tú las haces una mezcla, por así ujú, llamarlo, y a partir de ahí tienes también la ligada, que podríamos definirla también como la ligada define también la intensidad de la fortaleza. ajá, Conforme la relación de estas hojas,
se puede crear una ligada suave a media, como la que tenemos, o en algunas otras marcas, por ejemplo, muy emblemáticas como Montecristo, Ajá, ya es una fortaleza media a fuerte. ajá. Pero es un poco también cómo se va creando la ligada y el cuerpo del tabaco. Es un poco también, vas jugando con los tercios. Cuando nosotros hablamos de una fortaleza suave a media, como la que tiene la marca Cheukman, en todas sus líneas. Tenemos diferentes líneas. Una es la línea clásica y esta que estamos probando el día de hoy, que es Magnum, las dos tienen fortaleza suave a media. Es decir, en el primer tercio empezamos con una fortaleza suave Ajá. y en el segundo y tercer tercio el tabaco justamente Va aumentando, evoluciona y va evoluciona. aumentando, exactamente, Nito. Entonces, bueno, creo que vamos bastante bien con este Sí, primer sí, 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 maridaje. no, está Me ha genial. gus exacto, y damos una sorpresa con el vino blanco. Generalmente nos vamos más al vino tinto, Vinos tintos. exactamente por esta tanicidad, el añejamiento, por supuesto, la barrica y, bueno, también la estructura que tiene una uva tinta a una blanca. Así que, bueno, me gustaría si nos puedes ir hablando también Sí. de la segunda etiqueta que vamos a Ujú. probar, y ahora sí, vamos con un, tinto de altura, Sí, bastante interesante que me puedas platicar de la etiqueta y justamente porque ustedes le dicen también un vino de altura. sí. Bueno, a ver, tenemos Cerro Negro. Cerro Negro es nuestro primer vino de tinto. Lo hacemos con una uva que se llama Mencía. Es un vino bastante singular por dos razones. La primera es por la variedad en sí misma. Es una variedad típica del Bierzo, de Galicia, Ujú. y aquí nos encontramos con unas parcelas de mencía en el Mediterráneo. Okey. Y además, como acabas de decir muy bien, en altura, a 1000 metros de altitud. Esto lo hace especialmente singular porque estamos hablando de una mencía en el Mediterráneo Ujú. a una altitud que normalmente no se encuentra la mencía. Em, Aparte de esto, es un vino que nos gusta elaborar y criar en Ujú. ánforas de barro. Ah, qué interesante. Esto significa que aquí no estamos utilizando madera, no estamos Ujú. utilizando barricas, sino que hacemos una crianza de aproximadamente 4 meses en ánforas de barro y luego acabamos la crianza en depósitos de acero inoxidable. Pero le da unas características muy especiales también. Gracias. Entonces me gustaría mucho que lo probaras. Emocionada porque no me dejas de sorprender con los vinos, con las características y sobre todo esos pequeños detalles de cambiar, por ejemplo, generalmente sería una barrica. En este caso, ¿por qué deciden que sea con ánforas? O sea, ¿qué puedo encontrar aquí que refleje este Bueno, tema? las ánforas de barro nos aportan una microoxigenación del vino, em, igual que las barricas, pero evitamos aportarle tostados o aromas y sabores a madera. Em, Nos gustan los vinos poco maderizados o sin madera Ujú. y es por eso que decidimos criar este vino en ánforas de barro. Le da un puntito de terrosidad que viene del Ujú. ánfora, que le da un carácter especial y bueno, creo que es una manera de mantener esa crianza Ujú. que le aporta también un frescor especial al vino, aparte de la uva que por nuestra propia altitud ya mm, a- eh, acaba siendo un vino, una mencía Una fresca, mencía digamos. fresca. Ujú. Y bueno, pues pensamos que así funcionaba muy bien El proceso. el proceso y el resultado final del vino. Lo voy a llevar a nariz. Wow. Se siente Mm, muchos frutos rojos, cereza sobre todo, grosella. Sí, tiene un punto de violeta también, Mm. que lo hace muy atractivo, muy suave. Y creo que lo que me explicabas, o sea, la uva, como bien decías, me encantó esa frase que tienen, que la uva sea uva y el vino sea vino. Y Ujú, la uva, o sea, esta tipología que tiende a tener la uva se refleja bastante. O Sí, sea, es como, digamos, el aroma nato que sí, tiene la mencía. sí. Entonces,
Nosotros esto en bodega bueno, y en el campo también Ujú. nos lo tomamos muy, muy serio. O sea, no trabajamos mucho en el campo para conseguir la mejor calidad de fruto. Esto significa que hacemos un tipo de poda especial, pero también tratamos de sacar o conseguir producciones bajas Ujú. para que la planta dedique sus esfuerzos a pocos racimos y así conseguir unos mayores niveles de concentración en aromas y en sabores, que al final es lo que va a determinar la calidad del vino. Luego en bodega somos muy respetuosos con lo que trabajamos en el campo. Esto significa que no nos gusta alterar en ninguna medida el fruto, no nos gusta alterar el resultado final del vino. Claro. Y es por esto que no utilizamos aditivos para los vinos. O sea, trabajamos con levaduras autóctonas, trabajamos de forma muy natural, pero también muy controlada dentro de la bodega. Claro, sí, una de las filosofías que me platicabas es justo esta mínima intervención Mm, y en Boca lo he probado y wow, mm. está espectacular, o sea, es un vino redondo, es un vino que tiene también cuerpo, es un vino que tiene tanicidad, lo estoy sintiendo, tienes también un postgusto. Justamente Sí, mientras me explicabas la descripción del vino, el postgusto sigue, es un vino sigue. también Es un vino muy, largo, es es un un vino vino largo. persistente en boca, muy agradable, muy suave también. Ujú. Bueno, Mm. Y también es un vino justo, o sea, que tienes bastante cuerpo. Esto, Nito, ¿lo tienes por la altitud? O sea, ¿cómo podríamos definir a un vino de altura? Porque en el caso, por ejemplo, mm, del tabaco, la mm, altura no, o sea, no es en una plantación de tabaco, no hay altura, digamos que ujú. generalmente se recomienda que sea a la altura del mar, pero en este caso ustedes al tener unos viñedos tan altos Mm. y una mencía, ¿qué características le da? Bueno, a ver, esto, el clima que ofrece la altitud es algo muy beneficioso para la uva. Ten en cuenta que el periodo de maduración de la uva y su punto de maduración óptima es justo en los meses de verano. Mm, ¿Qué ocurre? Que en las zonas de altitud la uva puede descansar durante la noche porque la temperatura baja mucho. ok. Tenemos días muy calurosos, pero tenemos noches muy frescas. Hay una diferencia térmica posiblemente en algunos de los días de la ventana de maduración Ujú, que van de 15 a 20 grados. Eso significa que por la noche la uva descansa, ujú. no está todo el tiempo en una situación de mucho calor, ¿no? ¿Y en qué se traduce esto? Pues se traduce en una mejora aromática en nariz, fundamentalmente. Esta diferencia térmica consigue que una intensidad mayor en los aromas y eso nos gusta mucho. Aparte, bueno, de que ese descanso permite una mayor calidad de uva que también luego se nota en el momento de la cata, en el momento de la boca, ¿no? El componente de la boca. Okey, o sea, es decir, cambio hace que tu uva sea un poco más, intensa, que venga más cargada de la tipología que tiene la mencía. Sobre todo, sí, es como que desarrolla mejor toda la parte aromática porque no se queman con tanto calor Ujú. toda la parte aromática de la De la uva. uva, ajá. Y la piel también tiene a ser un poco más gruesa, ¿no? También. Bueno, en el caso de la mencía, la piel, por variedad, es una piel Ujú. delicada, pero es verdad que este frescor de la noche ayuda a que no sean pieles como muy o excesivamente em, eh, estropeadas, diría, Ujú. conservan mucho mejor su estructura en la piel y también la tanicidad y la acidez. Por supuesto. Sí, y justamente también conforme vas probando, haciendo el maridaje, me he adelantado un poco a estar haciendo, resalta también la tanicidad, porque Sí. el tabaco, al igual que la uva, tiene taninos. Tienes Ajá. también esta parte Ujú, astringencia cuando lo vas probando, vas haciendo ujú, armonía en boca
y te va dando tanino, pero se redondea, es como un tanino más aterciopelado. Y Ujú, justamente en campo, en Cuba, tú pensarías que a lo mejor, porque cuando pensamos en zonas productoras de tabaco, específicamente en Cuba, pues es una isla, sientes calor, o sea, nos iríamos a temperaturas altas. Y el tabaco también tienes que tenerlo en unas condiciones, Nito, específicas en ujú, viñedo, perdón, en la vega, tienes que oscilar entre los 15 a los 22, 24 grados de temperatura. Tampoco puedes tener condiciones tan extremas de 30, 40, porque la planta se puede quemar. Entonces, en esto también vamos coincidiendo en el tema ajá, del vino. ajá, Tienes que tener ciertas características y además tienes que también tener un poco de juego con la temperatura. En las noches, en la isla, en Cuba, refresca y eso te ayuda a que también la vega tenga estos cambios de temperatura. ajá, Hay como una pequeña neblina cuando estás ahí, te levantas y se ve como esta nubosidad un poco, y eso le da también a la vega mayor, estructura. Ayuda, por ajá, supuesto, a que el tallo sea un poco más fuerte, que se produzca y que se estrese también, y los minerales, y todos los componentes del suelo cubano, pues, se reflejen en la qué vega. bien. Sí, eso es bastante interesante. Por ejemplo, la humedad. En el tema del tabaco, la humedad es bastante importante en campo. La humedad relativamente tiene que estar entre 62, 63, nos podemos ir un poco Ajá, más arriba, ajá, pero no podemos irnos a 90, 95, o sea, tienes que tener un rango también de parámetros, tanto en campo, de temperatura, como de humedad, para que el ujú, proceso se pueda hacer. Es bastante también interesante cómo los factores naturales te van llevando. afectan, sí, sí, sí. Exactamente, afectan. En este caso, cuando me platicas, de la mínima intervención que ustedes tienen, también manejan o utilizan como filosofía la viticultura ecológica. Ujú. ¿Me puedes platicar, lo hacen en campo, lo llevan como a todo el proceso? Sí, a ver, fue una de las bases del proyecto cuando lo iniciamos. O sea, nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer un proyecto en el cual respetábamos eh, el resultado final del vino y para eso era necesario trabajar el viñedo de una determinada manera, lo más respetuosa posible. Entonces, una de las bases del proyecto fue la agricultura ecológica. Eso significa bueno, todas las parcelas que tenemos dentro del proyecto han pasado por un proceso de 3 años para ser certificadas en ecológico, eh, pero también quisimos ir incluso un poquito más allá y hacemos también algunas prácticas biodinámicas. Mm, Incluso desde hace 2 años estamos en un proyecto nuevo de regeneración de suelos. mm, Todo esto en el campo para nosotros es muy importante porque al final es como qué cosas podemos hacer ujú. y qué cosas podemos incorporar en nuestras prácticas de viticultura para conseguir que todo el fruto que sale de nuestras parcelas sea de la mayor calidad posible. Entonces entendemos que, que- que tratando las viñas de una determinada manera, con cariño y con mucho cuidado, pues la viña te responde en consecuencia y al final te da un fruto de la mayor calidad Sí. que podemos tener, ¿no? Claro, sin duda, y se refleja, o sea, esperé un poco para poder dar esta segunda copa, y sigue el posgusto presente, evoluciona un poco más, ya se nota Mm, también esta ánfora, y bueno, es un vino que también está muy vivo. O sea, mm. para mí es un vino bastante vivo, un poco como goloso, no Sí, sé, sí, sí, sí. haciendo el maridaje con el tabaco. Me ha ido bastante bien, ya que, vamos ya incrementando esta evolución que te platicaba que tiene el tabaco. Entonces, me ayuda también Ujú. con esta tanicidad que deja el tabaco, este rastro de Sí, tabaco. sí, sí, sí. Es bien interesante cuando haces una armonía con tabaco y vino, Ujú, debemos de también tener como un cierto equilibrio ujú, entre la intensidad, la uva, por supuesto, la tanicidad y los rastros de tabaco. ajá, El habano tiene también este sabor, digamos, a tabaco, sí, y tú lo puedes detectar cuando estamos haciendo el ajá, ejercicio.
en esta parte de los laterales. Sí. Empiezas como a salivar y es esta parte también de los rastros de tabaco que tiene en Sí. sí la planta y las características. Ajá. Te platicaba de H. Upmann al comienzo, el perfil, y si te fijas en el espacio que tenemos, Sí, y sí, nos sí, sí. tomamos un minuto como para sentir y Ujú, obviamente también tener el aroma de la marca, ujú, empiezas con esas notas de pan, de bollería, incluso de algunas flores blancas. ujú. El tabaco también tiene este perfil aromático. Claro, no vamos a encontrar a lo mejor frutos rojos tan presentes como lo hemos visto en cada una de las etiquetas, pero sí tienes una paleta aromática y por supuesto en boca. Así que creo que este segundo vino, Cerro Negro, ha empatado bastante bien. Se llevan los dos en boca, o sea, es como un baile también. Sí, No sí, sé si sí. coincides conmigo que una armonía es así, ¿no? Sí, Un sí, baile. tiene que ser así. Sí. Ujú, tienes que tener como esta armonía. Mm, Y justo también te platicaba, por ejemplo, las etiquetas de los mm, habanos, todas a esto se le llama anillas. ujú. Y las anillas tienen ciertas características, te Ajá. lo platicaré más adelante. He visto las etiquetas que ustedes tienen y me Mm. parecen súper interesantes, porque este juego geométrico, estos círculos, si me puedes explicar el Sí, significado. sí, bueno, cuando empezamos el proyecto, una de las ideas que teníamos era que nuestras etiquetas representaran el tipo de vino y el tipo de proyecto que nosotros tenemos. Ujú, Y tuvimos la gran suerte de que uno de los mejores diseñadores de Valencia, que fue Premio Nacional de Diseño en su día, que se llama Daniel Nebot, nos ayudara con el proyecto del diseño de las etiquetas de la botella. Y, y bueno, todo gira en torno a la idea de la elegancia, del equilibrio, del minimalismo con el cual nosotros hacemos los vinos. ujú. Y bueno, pues creo que fue un acierto porque de alguna manera hemos conseguido estas etiquetas bueno, pues respiran elegancia, Ujú, ¿no? Cuando elegancia. las ves, pues creo que encajan muy bien lo que es la imagen visual del vino con, con el líquido que hay Claro, dentro justo es lo que te iba a decir. y Ajá. también con la historia que tenemos nosotros y la forma de hacer las cosas. Claro, refleja esta elegancia y Sí, esta joya culta que viene en el sí, interior. Es súper elegante, muy minimalista, representa también esta filosofía que sí, tienen de intervención, la cultura ecológica. Y conforme vamos haciendo el maridaje, ¿qué te parece si nos presentas la tercera etiqueta del día de hoy? claro que sí. Espectacular, Nito. Y bueno, pues nos vas a servir veranía y vamos a irlo platicando a nariz, haciendo el maridaje con H. Upmann 54. Eh, el cambio obviamente lo vamos a notar porque como bien me decías, tiene barrica, es una barrica que tiene diversos usos, así Ujú. que bueno, vinos muy francos, como bien lo decíamos. Sí, Así que mm, se siente como pasamos de la mencía, que es como más con frutos rojos, aquí estamos cereza. más en frutos negros, con una intensidad aromática también muy interesante, Ujú. pero que ya te está dando una intención o una señal de cómo va a ser también el vino en boca. Una nariz muy elegante, muy fina, que luego Incluso es un poco más especiado, ¿no, Nito? O sea, mm, encontramos ya más notas como a tomillo, un poco, a tomillo, a romero, a pimienta. ujú, es más. Tiene cosas muy interesantes que digamos, vienen un poco del propio campo que rodean las Ujú. parcelas. Tenemos eh, mucha planta mediterránea alrededor de las parcelas. Encontramos mucho tomillo, mucho romero, mucha lavanda también. Y esto al final, de una manera u otra, influye también en el vino final, Claro, el en el campo, resultado final. exacto, el campo se expresa de alguna manera, o sea, lo que tienes alrededor de alguna Mm, manera también mm, influye. Y esa parte mediterránea sí, se sienten estos vinos como mediterráneos, francos, suaves o sí, ligeros más sí, bien, y como dices, no se siente tanto la parte de la barrica.
se siente que tiene el vino un proceso de añejamiento, pero no esta madera que a veces puede ser invasiva o excesiva. Exacto, Exactamente. eso es lo que nos preocupaba bastante y lo que queríamos evitar. Y creo que le hemos conseguido lo que nos proponíamos al principio, tener una Boval. Casi muchas veces nos gusta hablar de la cara B de la Boval, porque por esto que te comentaba de que se diferencia mucho de las Bovales más corpulentas, más intensas, más tánicas. Ajá. Aquí estamos con una Boval muy fina, muy suave, muy aterciopelada, muy fácil de beber, pero que provoca como mucho placer en cada sorbo, ¿no? Claro. Y también justo me está dando con el maridaje con H. Sí. Upmann, el tabaco ya está bastante también evolucionado, ya estamos casi entrando al segundo tercio, y Ujú, ahí es cuando ves este cambio, esta evolución. H. Upmann es una marca que siempre se ha caracterizado por esta parte que también es un tabaco muy franco, te expresa este sabor auténtico que tiene el habano, un sabor con personalidad, tienes estas notas también cremosas. Ya este cambio de uva me está dando también ya más salinidad, ajá, ajá, salinidad, y eso ayuda al tabaco que se quede, que evolucione. Por ejemplo, la acidez me está ujú, gustando ujú. bastante con este último, Sí, con Berendía. sí, 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 Es una acidez bastante equilibrada, sí, pero que me invita a seguir a con una seguir. siguiente Ujú, calada, ujú, exactamente. H. Upmann es una marca que de igual manera es muy franca, te invita y te dice: "Soy una fortaleza suave a media desde los inicios". Es una de las marcas que más historia tiene del portafolio de ujú, habanos. ujú, Se funda en el año de 1844 y se funda justamente por la familia Hermann, que llega a Cuba, y ahí es cuando deciden, fabricar y fundar la marca, y a la par los sobrinos, colocan un banco, crean un banco, ajá, y ahí es donde está muy ligada que la marca es un banco y una marca de tabacos. ajá, Pasan los años, la marca evoluciona, llegó a ser una insignia en la época de oro de Cuba, y en el año, aproximadamente en el año de 1930-37, si no me falla la memoria, ajá, Alonso Menéndez, y que es el propietario, o en su momento fue el propietario de la marca Montecristo, compra la fábrica. ah, Y de ahí viene esta historia que, los primeros habanos Montecristo se empiezan a torcer en la fábrica de H. Upmann. ajá, Es ajá, justamente por esta transición. Hoy en día H. Upmann es una de las marcas como más nobles, para poder empezar a fumar tabaco. O sea, siempre nos vamos, al igual que en el vino, ujú, debemos de empezar con fortalezas más suaves y de ujú, poco a poco. Y así es esta marca, siempre es como una marca muy a frutos tostados, como lo hemos hablado. sí, Tienes también un poco más de especias, pimienta, pimienta negra, pimienta sí, verde. sí, Eso ya es conforme la evolución. Y esa es una también de las características o de la paleta que tiene Habanos. ajá, Tenemos habanos para todos los momentos, para todos los paladares, al igual que los vinos de que los vinos. Valdovar. Así es, me ha parecido excelente esta armonía, esta plática, Sí, donde pues siempre, Nito, vamos hablando y viendo cómo podemos dos mundos unirnos unirlos, sí, exactamente sí, en sí, una sí. armonía. Así que, Nito, pues hemos estado encantados de estar con ustedes, que nos hayan visitado en el club en Pasión Habanos, y te agradecemos el espacio y por supuesto que nos hayas presentado estas joyas de altura. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, Sofía. Para nosotros es un placer venir aquí, presentar los vinos y acompañarlos con estos magníficos habanos. Así que muy agradecidos. Al contrario, Nito, y bueno, pues esperamos, amigos, que les haya gustado, que disfruten de estos vinos y por supuesto de cada calada de H. Upmann Magnum 54 y nos vemos en el próximo Habanos y compañía. Gracias, Nito. Salud. Gracias. Salud.